Hola, bienvenidos. Yo soy Alejandro Rojas y este es tu canal Revisión de Libros Cristianos. Hoy te tengo la revisión de este libro, La palabra, el nombre, la sangre de Joyce Meyer. Este fue el primer libro que yo leí de ella. Ahora, te tengo que hablar forzosamente antes de quién es Joyce Meyer, ¿no? Es una autora de muchísimos libros. Sus libros han llegado a ser el número uno en ventas, según el New York Times. Y te voy a contar un poco de ella. Ella en su infancia, lastimosamente, sufrió abuso físico y sexual, nada más y nada menos que de parte de su padre, ¿no? Entonces te puedes imaginar la vida desastrosa que vivió no solo en esos momentos de su infancia, sino después. Ella misma dice que durante 33 años su vida fue un desastre y nos podemos imaginar, ¿no?, cómo queda la mente, los sentimientos, las emociones totalmente destrozadas, la idea de una paternidad divina fuera de las dimensiones reales. Y es cuando ella descubre a Cristo, es salvada por Cristo, recibe el Evangelio y su vida es transformada, pero no de inmediato. Ella trae muchas cosas con las que va batallando, muchas cosas de su carne, y así te lo va mostrando en sus libros, ¿no? Todas sus fallas, cosas que hacía cuando era nueva en el cristianismo, metidas de pata, caía mucho en el lado legalista. Entonces ella hace que nos identifiquemos, muchos de nosotros, con esa lucha a veces de la carne o gente que también ha sufrido ese abuso sexual, se identifica con ella. Entonces, esa es la parte positiva de ella. O sea, realmente es un ejemplo viviente del poder de Cristo, del poder de la palabra de Dios en su vida, ¿no? Reformó su vida y pues ahí está. Tiene una parte negativa. Ella es de la corriente de lo que se le denomina la palabra de fe, que se maneja en muchos círculos carismáticos, donde se cree que tus palabras tienen poder y por lo tanto tienes que tener cuidado con cualquier cosa que digas. Por ejemplo, si dices, ay, creo que me voy a enfermar, significa que te vas a enfermar por lo que acabas de declarar, ¿no? Y tendrías que haber dicho, estoy sano, ¿no? O estoy sano en el nombre de Jesús. O si dices, no tengo dinero, ay, has arruinado tus finanzas porque acabas de declarar que no tienes dinero y tus palabras tienen poder. Entonces va por ese estilo, no es bíblico, tratan de apoyarse en algunos versículos, pero pues están mal interpretados. También pertenece un poco a lo que es el evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Por qué digo un poco? Porque no es la persona que te va a pedir semillas de fe o que hagas un pacto con ella dándole dinero, aunque sí recibe mucho dinero su ministerio, pero sí cree que pues estamos aquí y no tenemos que sufrir, tenemos que disfrutar todas las cosas que Dios nos dio, pero se olvidan todos estos predicadores de lo que le llamamos el Evangelio de la Prosperidad, que en la Biblia aparece mucho, mucho el sufrir y morir por Cristo. Entonces, por ahí va también. Tiene algunas malas interpretaciones de algunos pasajes. Por ejemplo, cuando se le ha criticado esto de la palabra de fe, ella dice, yo solamente digo lo que dice la Biblia, llama las cosas que no son como si fuesen. Sin embargo, ese pasaje bíblico está hablando de Dios. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen y ocurren, porque Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si queremos que ocurra algo, orar. Hay que pedírselo a Dios. Eso es lo que nos toca hacer. Eso es lo que nos muestra la Biblia que hagamos, que acudamos al que sí puede hacer las cosas, al que sí puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, de entrada te presento aquí a Joyce Meyer porque pues quiero que tengas cuidado. Estoy presentando un libro de ella y en este caso no le va a ir muy mal en este libro, ¿no? Bastante bien, pero sí tienes que tener cuidado con algunas enseñanzas que escuches de ella. Tienes que filtrar y para eso necesitas estudiar la Biblia, leer diariamente tu Biblia para que tengas la verdad
y compares todo con esa verdad y de ahí desechas lo que no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, arrancamos. Tenemos la palabra, el nombre y la sangre. La palabra va a hablar de la palabra escrita de Dios. Y podríamos pensar, ya que ella cree en esto de la palabra de fe, que va a tratar este tema aquí, pero no lo trata. Maneja bastante bien el tema de la importancia de la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Y va a tomar muchos pasajes donde muestra esto precisamente. Y pues nos dice que es la espada, es lo que tenemos que utilizar. Y el problema es que no te muestra mucho cómo utilizarlo. Sí hay una parte donde te dice, usa la palabra de Dios en la oración y muestra distintos tipos de oración. Sin embargo, no te da un ejemplo claro. Entonces, está bien lo que presenta en la sección de la palabra, solo que creo que le falta aterrizar y cerrar de una forma más clara cómo los creyentes tenemos que utilizar la palabra de Dios, que no es nada místico, es meramente tomar la palabra de Dios, leerla, meditarla, obedecerla, y todo eso va a ir cambiando absolutamente nuestra vida, desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Y nos va a ir revistiendo de ese nuevo hombre que nos habla la misma escritura. Nos va a decir, estas son las ropas que te tienes que poner y hay que ponérselas. Y es así como funciona la palabra de Dios en la vida del creyente. Por supuesto, también está el Evangelio, ¿no? Que es el punto de partida. Luego, con el tema de el nombre. Nos va a hablar del nombre de Jesús y pues sí, es un nombre que nos ha sido dado y en el nombre de Jesús podemos hacer varias cosas. Tampoco se va del lado místico, estudia muy bien varios pasajes, pero también le falta, a mi parecer, cerrarlo bien con una aplicación práctica, porque este libro está enfocado a nuevos creyentes, creo yo, ¿no? A personas que recién empiezan en el cristianismo. Es muy sencillo, pero sí es un libro enfocado para creyentes nuevos. Debería tener una aplicación muy clara de cómo se utiliza la palabra, el nombre y la sangre. Se supone en la contraportada, dice que eso vas a aprender, pero realmente sí le falta esa parte. Ahora vamos con la sangre. Evidentemente se refiere a la sangre de Cristo y es una manera de referirse al sacrificio de Jesucristo en la cruz, mediante el cual perdonó nuestros pecados, ¿no? De tal forma que todo aquel que se arrepiente y cree en Él es perdonado, recibe vida eterna, recibe el Espíritu Santo, un montón de cosas. Entonces habla mucho de la importancia de la sangre de Jesús, ¿no? Y no lo maneja, como te he dicho, de manera mística, ¿no? Se refiere realmente al sacrificio. Ahora, aquí sí presenta una manera de aplicarlo, solo que es algo que está mal, ¿no? Ella te va a decir, y probablemente has escuchado esto o tú mismo misma lo manejes, es aplicarte la sangre de Cristo. Y ahí sí te dice muy clarito, tienes que decir así, me cubro con la sangre de Cristo, cubro con la sangre de Cristo a mis familiares, a mis seres amados, cubro mi auto con la sangre de Cristo, cubro mis finanzas con la sangre de Cristo. Ella misma dice que con su esposo Dave, cuando llegan a un hotel, como no saben lo que ha pasado ahí, llegan y lo limpian aplicando la sangre de Cristo. Y todo esto viene eh, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde están las 10 plagas y en la última plaga tienen que marcar con sangre el dintel de las puertas de sus casas, la parte de arriba de la puerta, para que el ángel de la muerte no llegue y mate a los primogénitos. Y ahora lo ven como una manera espiritual, ya en el Nuevo Testamento, de decir, estoy cubriéndome con esa sangre, pero es la sangre de Cristo. Verdaderamente es un tipo de la sangre de Cristo lo que aparece ahí con el éxodo de los judíos. Pero nunca la Biblia te dice que se maneje así, ¿no? Para nada. Tú quieres ver cómo se debe conducir la iglesia, ve a la Biblia, ve al Nuevo Testamento y ahí te vas a dar cuenta si tienes que usar eso o no. Si fuera así de necesario, sería algo sumamente importante y debería venir
ahí. Entonces, vea la Biblia, revisa y desecha todo lo que no vaya conforme a la palabra de Dios. Yo lo tuve que hacer, yo hacía eso de aplicar la sangre de Cristo. Y un día me puse a revisar todo lo que hacía y que creía y me di cuenta que muchas cosas eran tradiciones cristianas que no estaban en la Biblia y no debería hacerlas, porque eso de aplicar la sangre se vuelve como un conjuro. Aunque te suene feo, aunque te suene a brujería, pues es así, se vuelve como un conjuro. A la gente le gusta tener cierto poder, ¿no? En lo que hace y si yo tengo el poder de aplicar la sangre de Cristo, eso le gusta a la gente. No, lo que tienes que hacer, de acuerdo a la Biblia, es orar. Tienes que pedirle a Dios que Él te ayude, que Él te proteja, que Él sea tu cobertura, que Él te limpie. Eso es lo que tienes que hacer, orar, pedírselo a Dios. Entonces, en esto de la sangre, sí hay este punto, es solo un punto de muchos, pero ese punto sí lo veo que está mal, es una doctrina incorrecta. ¿Ya? Entonces, aquí está este libro. Pues como te lo mencioné, lo veo como un libro para nuevos creyentes. Y no me gusta esto de que no se aterrice bien los puntos y donde sí se aterrizó lo de la sangre, pues se aterrizó mal. Entonces, un nuevo creyente debería tener cuidado con eso. Debería siempre, ante cualquier libro, pues haber leído primero la Biblia, ¿no? Estarlo leyendo a la par por lo menos, y ir filtrando todo conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí está. La palabra, el nombre, la sangre, aparecen como 4 portadas en internet. No sé cuál te vayas a encontrar, pero ahí lo tienes, ¿no? La palabra, el nombre, la sangre de Joyce Meyer. Te di los puntos y hay que tener cuidado y pues ya tú decides, ¿no? Y me gustaría ver algún comentario sobre esto de cubrirse con la sangre de Cristo, que es en lo que piensas. Y por el momento me despido. Por favor, dale like, suscríbete y comparte el video con alguien a quien me pueda servir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.